Bueno, hoy estamos debatiendo sobre la polémica que suscitó un párrafo de un libro propuesto, no para primaria en principio, aunque por lo que nos contaba ahora la directora de primaria lo están estudiando, pero que ya usan colegios privados. Es un libro para sexto de primaria y que tiene un párrafo en el que hace referencia a la analogía que podría existir entre un modelo de sociedad comunista con la forma en que se organizan los pitufos. No es la primera vez que hay polémicas de este tipo. Si vamos un poquito más para atrás, nos acordamos de las famosas guías de educación y diversidad sexual, hasta el famoso libro Historia de la, Económica y Social del Uruguay, que era para sexto de liceo. ¿Se acuerdan que salieron los expresidentes a hablar de que en realidad se estaba haciendo proselitismo y que eso atentaba contra la laicidad de la educación? No va a ser la última, ¿de acuerdo? También nos preguntamos a nosotros como padres, ¿nosotros chequeamos los libros que tienen nuestros hijos para estudiar? Algunos, por ahí si nos podemos hacer el tiempo, estudiamos con ellos y más o menos te vas enterando y algunas cosas te pueden sorprender más que otras. Pero hacemos ese ejercicio. Esa es la pregunta para todos en casa en el día de hoy. Está en pantalla y allí están los medios de comunicación. Está escribiendo mucha gente. A favor encuentro pocos comentarios, salvo uno por acá que no hay dudas, dice, de la similitud entre el mundo del comunismo y el mundo de los pitufos. Ambos son mundos de fantasía. Bueno, eso es un chiste, obviamente, ¿no? Pero bueno, quisiera la opinión, porque los tweets son muy pocos caracteres, no son muy representativos de nada. Pero usted fue uno de los tantos que se expresó, políticos que se expresó sobre este tema. ¿Cuál es su opinión en realidad? Lo hice irónicamente. La primera cosa que quiero señalar es que me pareció muy serio el planteo de la maestra Busetti, como siempre ella, ¿no? Me pareció muy serio el planteo. Yo confío que si empiezan a analizar esto, obviamente lo van a desaconsejar. Parece que hubo hasta consenso de que esa comparación es infeliz. Hasta los que están a favor de reivindicar el régimen comunista estamos de acuerdo que es infeliz. Los contenidos son muy malos. El problema... Bueno, pero a ver, se puede sacar eso y mantener capaz el libro, que lo otro, ¿no? Está bárbaro, capaz que lo otro está bárbaro. Yo lo que digo es que esa comparación... el problema es... A ver, yo leí en educación pública, yo siempre fui al liceo público, a la escuela pública, leí la Biblia, pero la leí en literatura. Lo que estaría mal es que me dijeran que es un libro de física cuántica. Este libro no hay problema en leerlo si a uno no le dicen que es un libro de historia. Porque esa comparación no tiene ningún punto no encuentra parangón histórico. Parafraseando a la ministra, esta escritora sería como una especie de J.K. Rowling del quinquenio, ¿no? Podría escribir Harry Potter, porque esto es de fantasía, pero no es historia, no es una cosa que sea verificada. No se contrasta empíricamente lo que ella plantea. Entonces, no hay problema, leamos ese libro, pero no le digan que es literatura fantástica, no es historia, sáquenlo en la parte de historia. Y cuando hablamos de historia, hablamos de historia. Historia de las ideas, si queremos, también, y hablamos del comunismo como historia de las ideas, perfecto, pero no compara con el pitufo ni con el reino de los cielos. Bien, Ligia, estabas tratando de alguna manera en el bloque anterior de transmitir una idea. Perdona, hay una cosa más que me parece muy importante, es que hay tiene un problema pedagógico, no soy yo el más indicado para decirlo. Los niños no son infradotados mentales. Comparar los pitufos, los niños de 11 años que van a sexto año de escuela, comparar con los pitufos, con el comunismo, es una cosa... seguramente primaria va a decir algo sobre eso, seguramente. Bien. Ligia, si bien tú sí defendés el modelo de la sociedad comunista, tampoco estás muy claro, como a favor de docente esta me parece comparación. que uno como docente siempre tiene que tratar de plantear desafíos a los estudiantes y siempre apuntar a más, no a menos. Pero además de eso me parece que sí, que es un libro de historia. De última está explicando el comunismo y está hablando de la ideología que sustenta el comunismo. Lo que sí también me resulta extraño, no sé si extraño tampoco, que la clase política o los ciertos dirigentes políticos se asusten tanto con esta comparación y crean que el gobierno del Frente Amplio, por aceptar este tipo de libros, es de izquierda. Porque esto es un pequeño gesto. Me parece que tiene que fijarse en los gestos más grandes que hace el gobierno, que no es de izquierda, porque si fuera de izquierda apoyaría a los trabajadores, no recaería la parte tributaria en los jubilados y en los trabajadores, nacionalizaría el frigorífico, Ligia, la no es lo que está en debate hoy, si el Frente Amplio es de izquierda o no es de izquierda. Pero también me parece que también el debate pasó por ahí, por las señales que está dando el gobierno con respecto a este tipo de libros. Me parece que las señales que tienen que fijarse si el gobierno es de izquierda o no, son otros también, ¿no? Bien, pero insisto, perdóname, que no es el eje ni el punto del debate hoy. José Luis, ¿querías decir algo? Sí, como no es el eje y el punto de debate, no voy a entrar en eso. Lo que sí quiero decir es, el análisis que está haciendo en este momento primaria y que haría la ANEP tiene que ver específicamente con dos aspectos que creo que fue muy clara Irupé Busetti, en el sentido de analizar por un lado el aspecto didáctico
y el aspecto disciplinar, o dentro del aspecto disciplinar, digamos, también lo que serían los contenidos de ese libro. Creo que lo que nos hizo más ruido y en realidad lo que fomentó toda esta discusión, en la cual ni siquiera quienes, digamos, tenemos lo suficientemente claro o podemos defender, digamos, ¿no? Desde el socialismo al comunismo o lo que sea, que nos hace mucho ruido y nos cuesta bastante defender como herramienta de explicar el comunismo, es los pitufos. Entonces, hagamos un parate ahí en eso que estás planteando. Eso en realidad dentro del libro es la parte didáctica, es decir, es una herramienta por la cual... Hagamos este ejercicio porque vale desde el punto de vista didáctico y es muy necesario que maestros y docentes logren asociar toda la historia a otras ideas y otras situaciones que justamente te lo bajen a tierra. Si no, siempre termina siendo todo demasiado palabra de un libro y poco identificable. Para un niño, Pero ¿qué ejemplo hubieras elegido? Ponele que los pitufos no es el mejor. ¿Qué ejemplo hubieran elegido? Y escucho ofertas para hablar del modelo de organización de una sociedad comunista en algo que más o menos todos conozcamos. El tema de los especialistas, es decir, en este caso hay una comisión que tiene que ver con formación en servicio de primaria que va a revisar esto. Sí, pero noticias de esa investigación tendremos quiero después. decir que son los que tienen los elementos de la pedagogía, de la didáctica, de la ensanza curricular disciplinaria y de los contenidos que equivalen a un niño de sexto año que nosotros no lo tenemos. Está claro, yo propongo un juego ahora. ¿Un juego? Mucho más inocente. Bueno, quizás si no usamos a los pitufos, ¿qué dibujito animado podemos usar para lograr esta analogía? Yo tengo una respuesta. No es un dibujo animado, es una novela que tiene varias versiones de películas. 1984 de George Orwell o La rebelión en la granja de George Orwell. Dos excelentes novelas que muestran el desastre de la aplicación de las ideas comunistas en el mundo actual. Insisto en se puede separar lo que es un modelo y una idea teórica de lo que es la puesta en práctica, porque también hay ejemplos de otros modelos muy distantes o en el extremo opuesto del comunismo, cuya implementación práctica ha sido un desastre. Entonces, ¿se puede separar? Es una burla a las víctimas del comunismo seguir hablando de que no, pero veámoslo en el sentido... Es una burla a los 100 millones de muertos por culpa del marxismo-leninismo en el mundo. Tenemos que renunciar a la capacidad de abstracción de los estudiantes y prohibir la palabra comunismo, que le molesta tanto a la clase política. Informar lo que es el comunismo. ¿Qué ejemplo que hubieses usado y ejemplo que hubiese molestado? Informar lo que es el comunismo, claro. ¿Por qué no informamos también lo que es el capitalismo y los millones de muertos que ya tiene sobre sus espaldas? ¿Cómo no? Entonces en las democracias liberales eso se informa todo porque hay libertad de expresión. ¿Sabés que tenemos que informar también? Que el primer presidente constitucional que tuvimos fue un genocida y hay que explicarle a los chiquilines por qué no tenemos indígenas en nuestro país. ¿Saben quién acaba de escribirme? Nuestro ex compañero, también panelista del programa, Leo Borges, que además es profesor de historia. Voy a leer porque me parece que tiene su aporte. Dice, no debería comenzar ni siquiera comentando el insuceso de los pitufos, por la falta de argumentos de los legisladores que comenzaron esta infructuosa diatriba. Además, no leí del libro más que la parte comentada, así que no puedo analizarlo en su contexto. Igualmente me atrevo a decir algunas cosas. Primeramente, debo decir que conozco personalmente el trabajo de la autora, me merece el mayor de los respetos, es una gran docente de historia y su autoridad intelectual no está en juego en ningún caso. En segundo lugar, ya quedó claro que es un texto para educación privada y no depende del Consejo. Por tanto, caen estrepitosamente los pseudoanálisis de algunos actores políticos. Sobre el tema de las censuras previas que algunos están esgrimiendo, no estoy de acuerdo de plano. Creo en la libertad de cátedra y esto engloba los textos. Por esto no acepto los textos oficiales, por lo menos en historia. No creo en verdades históricas oficiales. La didáctica de la historia corre por otros caminos, por ejemplo, la comprensión de fenómenos y no la bajada de línea. Prefiero las herramientas y no los productos digeridos. Por otro lado, también creo que la analogía con la caricatura de Pello no es la que yo utilizaría, pero la respeto. Todo el tiempo que uno escribe utiliza este tipo de analogías, particularmente de Los Simpson, está bien, para adentrarme en los temas. Por último, creo que la autora pretendía mencionar la sociedad comunista ideal y no los regímenes del socialismo real, que mucho distan de la teoría. En definitiva, creo que estamos cerrando si colocamos esto en la agenda política nacional. Y después se mata de risa. Jaja, como me hubiera gustado estar ahí. Un poquito de buena voluntad se entiende. Si me permitís, porque yo creo que tú hiciste una pregunta muy interesante. Yo tengo sí una idea, pero no la voy a decir para no alimentar la polémica de qué se me ocurriría como para comparar una cosa con la otra. Y no la quiero decir para
para no alimentar. No, no lo voy a decir. No lo voy a decir. ¿En qué dibujito estabas pensando? No un dibujito, sino una situación del mundo real. Pero sí me parece que lo que no es conducente es cómo estamos llevando este debate. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el comunismo en realidad no se explica por los pitufos. Si alguien quiere estudiar, incluso para los niños, si le quieren explicar el comunismo a los niños, que es un desafío muy interesante explicar. A mí me tocó con mis hijos cuando tenían la edad esta y por supuesto preguntaban. Y yo hacía el esfuerzo de explicarles que en realidad es un conjunto de ideas que parte de una gran superstición, que no tiene ningún asidero científico más allá de que se proclame como tal, y que en realidad en la política cotidiana, en la historia, ha servido como motor para las peores dictaduras, pero no se aplicó nunca y no se va a aplicar nunca porque es una superstición, porque es imposible, porque en economía ignora una cosa fundamental que es el precio. En la explicación que dan de los pitufos, las cosas no valen nada. Y entonces, ¿cómo puede producir alguien algo si no tiene un precio? ¿Cómo se puede asignar dinero para producir zapatos, vasos, celulares si no existe el concepto de precio? O sea, es tan ridículo el comunismo como ideal que es impracticable y lo único que hay que explicar que es una fantasía, una superstición que no tiene asidero en la realidad. ¿Y el miedo cuál es? Que como lo asocian con los pitufos, que a los niños les gusta, los niños van a creer que el comunismo es bueno. Ese es el gran temor. Pero es impracticable, es una fantasía. ¿Y el capitalismo salvaje, no intervencionista, se aplicó alguna vez? Radio, por favor. Señores, es una fantasía. ¿El capitalismo salvaje es una ¿Pastillita? fantasía? Graciano, ¿algo ansiolítico? ¿Algo? Radio, por favor. Sí, aproveche este momento de pausa. Yo no quiero hacer una apreciación de valor porque todos saben lo que pienso. Yo sí quiero decir, primero, esto de la libertad de cátedra es verdad, yo lo reivindico. No menos verdad es que mañana en un libro de biología yo no puedo poner que los niños nacen de un repollo, porque alguien va a tener algo para decir. Seguramente, por mucha libertad de cátedra que haya. Yo puedo decirle a los niños... Existen los inspectores que inspeccionan el trabajo de los docentes. Bueno, por eso, entonces que haya tiene pocos, límites, que ¿no? algunos pasen el año sin inspección es otro tema. No significa que no se pueda hacer comentarios acerca de eso. Y que no se pueda que se pueda tergiversar libremente la realidad. Entonces me parece que ese es un límite. La otra cosa es que la autora tendrá todas las credenciales que tendrá. No es una única autora, debe mire ser que son una tres dignísima autora, pero hace 2 años esa misma autora del neoliberalismo lo que se le ocurrió decir es que era proclive a aceptar gobiernos autoritarios. Se refiere al libro de Historia Económica y Social del Uruguay. Esa misma autora. Está bien, yo coincido con ella en eso. Ahora, el comunismo no es proclive a aceptar regímenes autoritarios porque no lo dice. Qué curioso que dice una cosa. Porque la verdad es que los regímenes neoliberales en muchos casos han determinado gobiernos autoritarios. Los regímenes comunistas en todos los casos. Y sin embargo no lo dice. Bueno, es curioso. ¿Saben qué? En páginas anteriores a esta página que hace esta analogía con los pitufos, sí está explicado. Me alegro mucho. O sea, a mí me gustaría lograr sacar en la crítica al libro entero y poder hablar de este capítulo en concreto. Igual, insisto, me parece que estoy perdiendo por goleada, pero bueno, también se trata de eso, esa batalla. Insisto en esto. Yo tengo la impresión, leyendo el párrafo y aún advirtiendo que me siento al borde del atrevimiento de hablar de un libro a propósito de un párrafo, pero hago el ejercicio de todos modos. Yo leo el párrafo y lo que trata de explicar la autora es la idea y no los regímenes que se inspiraron en esa idea. Aún así... Un momento, por favor, Álvaro. Déjame terminar, por favor, Álvaro, por favor. De todos modos, insisto que esto que estoy diciendo para nada quiere decir si el ejemplo fue feliz, bueno o oportuno. Ni siquiera he tenido tiempo, pero me parece que está muy claro que lo objetivo no era hablar ni de Corea del Norte, ni de Cuba, ni de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahora, por las dudas, por si no llego a tener tiempo luego, quiero decir algo, y si ahuyento y asusto a muchos, lo siento, una sociedad con comida para todos, con agua para todos. Sin mujeres. Con vivienda para todos. Porque los pitufos no tienen mujeres. Victoria. Sí, perdón. Por favor. Una sociedad con comida para todos, con agua para todos, con vivienda para todos. Es una sociedad que a mí me gusta. ¿Sabés cuántos ¿A quién no le gusta de los que está acá? ¿Sabés cuántos muertos de hambre hubo bajo el gobierno de Mao Zedong, comunista? Entre 20 y 30 millones. Volvemos al plano de las ideas. Volvemos al plano de las ideas. De Mao? Lo que plantea Alejandro es un modelo. ¿Por qué asocias que lo que yo digo tiene que ver con Mao? ¿Por qué me haces eso? Eso es demagogia, eso es a mala intención. Yo estoy hablando de otra cosa. ¿Hubo 30 millones de muertos en la China comunista? Eso es demagogia. ¿Pero por qué me lo decís a mí, Álvaro? 30 millones de tumbas. Álvaro, ¿por qué me decís a mí? ¿Y por qué crees que una discusión se gana
mañana gritando más. ¿Por qué? ¿De dónde nace eso? Porque me enojo. Estoy de acuerdo con lo que dice Alejandro, todos queremos eso. Bueno, Yo no, quiero yo eso también. no Yo también estoy quiero tan eso. seguro. No estoy quiero- tan seguro. Pero yo me acuerdo cuando se cayó el muro de Berlín, algunos decían, bueno, lo que pasa es que el socialismo es igual a la solidaridad. Se cayó mucho antes que Marx hubiera nacido, Jesucristo decía que nos amemos los unos Por a supuesto, los otros. el O sea, que verdadero esto no es un invento revolucionario. marxista. El primer ¿no? comunista también por dijo supuesto. que era... ¿Quién era? El español. El español. El que hizo esta boca es mía, por favor. Decir que Jesucristo es el primer... Sabina, gracias. Disparate total de Sabina. Pero, ¿me permitís? Porque siempre se habla que esta autora aclara cosas que están mal en esto de los pitufos, y el televidente Damián Curvelo me mandó la página siguiente a la de los pitufos, donde hay un pequeño recuadro donde dice las diferencias en el capitalismo y el comunismo, en este mismo libro de los pitufos, y dice que el ejercicio del poder bajo el capitalismo es democracia representativa. En cambio, bajo el comunismo es democracia directa, poder popular. Mamarracho total, de principio a fin. Bueno, hacemos una pausa y ya venimos.